y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir y reencontrarme con ella, Susana Rafali, nutricionista, defensora de derechos humanos. Es un gusto que pueda compartir con nosotros esta entrevista que, bueno, va más allá de su labor profesional, sino a conocer a esa Susana Rafali que en lo que ha sido su trabajo y en su vida personal, pues hay cosas que la han marcado y definitivamente hoy las va a compartir con nosotros. Buenos días y bienvenida, Susana. Qué gusto. Y también para mí, mucho gusto. Teníamos tiempo que no pasábamos por algunas cosas que no son de nuestro agrado y otras porque se ha vuelto como largo el proceso humanitario del país y bueno, hay algunas cosas que se ajustan, pero aquí seguimos al pie de la labor, de la misión. Qué bueno que podamos tenerte. Bueno, aquí leo tu primera huella. Me dices haber crecido en una familia en la que lo mundano y lo sencillo y lo ilustrado y heroico se sentaban juntos a la mesa todos los días. Hablemos de esa mesa, ¿no? De esa huella. Sí, bueno, primero la bendición de haber crecido en una familia en la que comer juntos era un valor, al menos las dos comidas, comer es un valor también. Entonces, a veces tengo esos recuerdos, veo ahora incluso lo que hacemos algunas organizaciones humanitarias de montar comedores, esos niños comiendo fuera de su casa. Yo siempre he dicho que hay que cerrar eso, que hay que comer en casa. Entonces, bueno, primero ese momento sagrado, pero también quise recordar, bueno, por qué uno pasa por la vida como admitiendo muchas cosas. Entonces creo que papá y mamá fueron personas extrañamente muy, muy diferentes. Lo mundano me viene de él. Papá fue un hombre de mar, nacido en Carúpano, con una infancia allí. Un hombre que viernes y domingo nos ponía a comer pescado con la mano. No se ponían periódicos en la mesa cuando se comían cangrejos. Y no se usaban cubiertos, todo este tipo. Y a mi mamá le horrorizaba comer con las manos. Mi mamá pasaba su día en una biblioteca de 16.000 libros heredados de un prócer de la independencia que fue en mi caso, 4 generaciones atrás, ¿no? Yo estoy emparentada con la señora del billete de 20, entonces, con Luisa Cáceres de Arismendi. Entonces pasas la vida y entre ese gusto de comer con la mano y todos esos libros y documentos históricos, entre aquella prócer y la guerra-muerte, el decreto de guerra-muerte de Bolívar y esperar la segunda válida del 5 y 6 y guardar los pájaros cuando ya te caíste. Entonces yo creo que eso me dio un margen bellísimo de registro de lo que se puede hacer y de cómo se puede disfrutar la vida y he crecido con ambas cosas muy dentro de mí. Ahora fíjate, Susana, me hablas de algo, yo creo que en el pasado te lo he preguntado, pero siempre me ha llamado la atención cuando alguien, fíjate que el hecho de la comida, forma parte de la comida, el hambre, el alimento, forma parte... Sale como mi primera huella. Sí, y aparte, bueno, porque forma parte también de tu día a día. Cuando uno conoce o ve el hambre, no la padece, la conoce, la ve. La entierras. Y luego tienes la posibilidad de comer, que tú tienes la posibilidad de comer. ¿Cómo te enfrentas a ese hecho? Cuando sabes que hay otros que, bueno, que no tienen con qué. Y que los ayudas, ¿no? Pero definitivamente, uno reflexiona ante el hecho de tener la posibilidad uno de comer y otros no. Sí, y lo tengo muy fresco, lo que te voy a decir, porque comprenderás que en este nivel del proceso por el país, de la gran campaña que hemos dado humanitaria y por los derechos humanos en esta crisis, estamos en un punto de desgaste y agotamiento emocional, psíquico, físico. Entonces nos estamos arrimando a posibilidades de autocuidarnos y de entender lo que nos está pasando. Entonces hablamos ayer de eso y llegamos a la conclusión que sí, en un primer momento es el espanto te quita la apetencia, el gusto, el goce, pero uno inmediatamente trata de rescatar, aunque sea un rastro de vida, porque la misión de uno es llevarle la vida al que está rescatando.
es escucharle, es transmitirle que posiblemente no haya reparación, pero que se puede a pesar de eso estar bien. Y si uno no logra conectarse con algo, con una pulsión vital en la vida, no puedes transmitirla. Entonces, mi ejercicio siempre ha sido su destino y no el mío. El destino mío es mantenerme con algo, alguna chispa que se pueda transmitir nuevamente a una persona así de destituida y desmoralizada. Pero te tienes que enfrentar a dilemas éticos. Por ejemplo, ¿cómo se gerencia o se gestiona el hambre entre dar a uno y no a otro? Muchísimo. Y en la salud pasa también. Yo he visto entrevistas de Julio aquí diciéndote, a veces hay que escoger entre la quimioterapia y la vacuna y dejar afuera a los de la quimioterapia. No quisiéramos tener que hacer eso, pero el dilema se resuelve cuando entiendes que tienes que salvar bien al mayor número de gente posible y usar los recursos para hacer eso en forma completa. O sea, si tienes 5 personas, 10 litros de agua y le tocan 2 a cada una, bueno, y de pronto no te llegan los 10, te llegan 5. No le vas a dar, o sea, no les vas a dar medio litro a cada una para que les toque un poquito de agua a todas. No, dale la cantidad de agua que necesitas para que vivan las 5 que puedes atender y las otras ya buscarás más recursos. Entonces, eso es una de las áreas en las que los derechos humanos y la acción humanitaria más se riñen, porque el derecho es a que todos tengamos acceso universal. Y acceso universal quiere decir que todos tenemos derecho por igual. Pero en lo humanitario sabes que tienes que ajustar lo que tienes para hacerlo bien con las personas con las que alcance. Entonces eso es un dilema muy duro. Sí, muy duro. Pero uno opta por la vida y por salvar bien a quienes se puedan salvar bien. A ver, la otra huella, tu adolescencia, una edad tan maleable, tan de absorber todo, de formar identidad, transcurrir en paralelo con el momento de la teología de la liberación de América Latina. Dime, hablemos de esa huella. Sí, yo a veces pienso, ¿cómo hubiese sido yo si nazco 10 años después? Un poco antes no, porque entonces me hubieran tocado los Beatles, que fue la tormenta mundial en ese momento, ¿no? Los Van Piece, todo ese Gustuk, todo ese gran movimiento, ¿no? Pero si yo hubiese nacido posiblemente 10 o 20 años después, quizás fuera una nutricionista que estaba en un consultorio atendiendo a 6 personas al día, algunas que comen mucho, lo cual tiene un valor enorme. Mis colegas que hacen esto hacen un trabajo magnífico porque las personas con obesidad mórbida necesitan tanta atención como el que come menos. Pero mi enfoque, mi desenfreno, mi desvelo es el desamparo, no es el. Entonces yo pienso que tuvo mucho que ver porque en esa edad de la construcción de la identidad, de la rebeldía, transitaba toda América Latina por la teología de la liberación, sobre todo los que estábamos en colegios católicos teníamos mucho contacto con eso. Fue el momento de las grandes guerrillas y movimientos revolucionarios en Centroamérica que Estados Unidos aplastó con toda la estrategia de Ronald Reagan, de los Irán Contras y todo esto, ¿no? Entonces uno se despierta a la vida adulta con semejante injusticia por delante y empiezas a tener referentes que además mueren trágicamente. Entonces, tú no sabes, yo tengo como que hubiera pasado ayer la vigilia cuando asesinaron a Monseñor Romero y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que en un momento muy, muy especial de mi vida me tocó que el colegio en el que estudié en ese momento estuviera pasando una mujer, una religiosa muy, muy, muy comprometida con ese movimiento y eso fue lo que me impregnó. ¿Recuerdas el momento, quizás el instante en donde tú decidiste, bueno, yo no voy a ejercer la nutrición de esta manera en un consultorio, sino voy a dedicar mi vida a ayudar a los demás a que tengan acceso a vivir?
Sí. básicamente. No sé si es la próxima huella. A ver, estaba vamos a dentro seguir. de esta. Haber dejado la casa Sí. materna y Venezuela para tener una construcción de vida adulta en los Estados Unidos. Luego en Guatemala, en momentos muy esenciales de la humanidad. Sí, yo me gradué de nutricionista en la Universidad Central y comencé a hacer un internado docente en el Centro Médico de Caracas, y ahí me fui refugiando en lo que yo sentía que la nutrición era cuestión de vida o muerte. Primero estuve un gran tiempo en la unidad de cuidados intensivos de adultos y después me fui resumiendo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, neonatales, y luego en el tratamiento de niños con errores innatos del metabolismo. Son niños que nacen que le falta una enzima, que tienen una enfermedad hereditaria por la cual hay algo que no pueden aprovechar de su nutrición. Entonces hay que, un pelón en la nutrición y se mueren. Entonces aquí no había suficiente recurso como para que yo me especializara más en eso, y me fui a Estados Unidos, al Baltimore, al Hospital de Niños de Johns Hopkins, y a la unidad de cuidados intensivos neonatales y a la unidad de errores innatos del metabolismo, pero me quedaba la escuela de salud pública enfrente. Y eso fue una gran tentación. Yo empecé a asistir a la maestría de nutrición pública internacional allí. Me dieron incluso mi papel de que cursé sin haber pagado, pero que cursé la maestría, y empieza a aparecer enfrente de mí aquellas láminas, aquellos profesores. ¿Sabes quién pasó en ese momento? Un renombrado médico venezolano que formaba parte del equipo que en ese momento estaba estudiando lo que pasaba en Cuba en el periodo especial. En ese momento la gente en Cuba comenzó a quedarse ciega y se descubrió que era una neuropatía posiblemente de origen nutricional. Sí. Yo decía, no puede ser, es de origen nutricional. En ese momento estaba el exterminio de los Tutsis en Sudán, y parte del exterminio pasó por restringirles la alimentación y murieron de hambre. Y pasó una gran corte de profesores explicando algunos procesos que se estaban llevando a cabo en Guatemala y anunciando que habrían en Guatemala una maestría para estudiar seguridad alimentaria. Entonces, en ese momento el Hospital Johns Hopkins había sido incluido en la lista de los 10 mejores. Yo estaba ahí estudiando nutrición clínica y me saqué la bata y me fui a la oficina de Andrés Mata, en ese momento director del Universal. Estaban fundando la Fundación Andrés Mata, a pedirle un crédito educativo para hacer mi maestría en Guatemala, y pues dejé la clínica y me fui a hacer la parte pública. Y hoy que ha pasado el tiempo, ¿cómo evalúas esa elección? Fue perfecta. Yo estoy en lo mío. Esto es lo mío, y yo pienso que yo haría muy buena clínica todavía. De hecho, la tengo que hacer muchas veces para el manejo de un niño con desnutrición. Pero esta parte vocacional que tenía que ver con la gente que no puede, con el desamparo, con que no pasen hambre, le encontré la plataforma para volcarme allí. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estoy conociendo las huellas ocultas y no tan ocultas de Susana Rafali. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación.
Ocultas de Susana Rafali. Susana, estábamos hablando de cuál fue el momento que te marcó definitivamente y que cambió el rumbo de lo que tú hacías, que era nutrición, por así decirlo, clínica, específicamente neonatal, a lo que ha sido tu forma de vida, ¿no? Que es entregarle parte de tu conocimiento a la sociedad para que puedan vivir, ¿no? Porque, bueno, el tema de la alimentación es básicamente eso, ¿no? Yo siempre cito este libro porque a mí me marcó mucho. Martín Caparrós escribió el libro del hambre. Sí. Si no es lo mismo sentir hambre 1, 2, 3 veces al día que podemos sentir todos al desayunar, al almorzar, y otra cosa entre eso, tener hambre frecuente, cotidianamente repetido, hay un mundo, ¿no? Es un contexto rodeado de comida. Sí, no, y pensar de que tú vives hay gente que vive para ver cómo comer. Es decir, no te permite hacer otra cosa, sino tienes que buscar alimento y eso no te permite... Que tu vida es buscar lo que te vas a comer en la noche. Sí, lo que te vas a comer en la noche, ¿no? Así es. Entonces, eso definitivamente, como tú dices, es muy duro. Tu otra huella, lo que ha sucedido en Venezuela con la alimentación, ha supuesto una revolución interior profunda en ti. Más allá de hablar del, como tal, digamos, el tema... en Venezuela al cual te has dedicado con el tema humanitario, la pregunta es, bueno, en ti como persona, ¿no? Más allá como profesional, ¿cómo eso ha cambiado en ti, ¿no? Tu forma de percibir el lugar donde vives, la labor que haces, el replanteamiento de tus objetivos. Sí, eso ha sido durísimo, durísimo. Yo te diría que estoy además en plena revolución personal por eso. Quizás por 3 cosas. La emergencia, cuando yo llego a Venezuela, regreso a Venezuela por temas familiares, la enfermedad de mamá, la enfermedad de mis hermanas. Yo venía de 18 años de estar en emergencias diferentes en el mundo, pero diferentes emergencias en diferentes países. Guerras, sequías, la crisis de movilización humana cuando estaban buscando a Bin Laden en Afganistán, unas cosas, terremotos, todo tipo de... Pero inmediatamente, antes de yo regresar, estaba en Birmania, en Myanmar. Ahí la hambruna que hubo no tenía ningún tipo de justificación más que las decisiones que estaba tomando la Junta Militar que sigue administrando el país. Entonces, yo llego aquí y pensé que tenía cuero en el corazón y en el alma para ver esto, pero la emergencia en Venezuela era diferente porque resultó ser mía. Resultó ser mi destino. No estaba yo en posición de dejar a un birmano y decir, hice lo que pude, lo hice muy bien, pero me tengo que retirar, no es mi destino. Este es mi destino. Entonces han pasado 3 cosas muy importantes ahí, que es primero realizar el sinsentido. O sea, yo creo que te mencionaba, hay algunas enfermedades nutricionales por déficit, por deficiencias que uno solo ve en los libros. El kwashiorkor, la pelagra, o tienes que meterte en el ámbito rural a zonas muy remotas y ver uno, o ser una pediatra, pero cuando estás a nivel poblacional no es lo que más ves, y mucho menos la pelagra, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina, que es muy rara porque un poquito que comas de cualquier cosa ya la evitas. O sea, quien tiene pelagra tiene un déficit pluricarencial masivo. Entonces, yo vengo de ver algunas cosas de estas en un manual, o en el año 1998 en la Sierra de Guatemala, y entro al hospital de niños y hay un cuarto de 6 camas con los 6 niños así. Y decía, no puede, o sea, ¿qué justifica esto? Entonces yo creo que lo primero que sucede es la indignación. O sea, ver lo que ha pasado aquí me ha indignado más que lo que me ha podido indignar en cualquier país del mundo. Porque eres venezolana. Porque eres de aquí. Porque soy de aquí y porque conozco que no tenemos los recursos suficientes para que eso no pasara. Incluso cuando las sanciones se aplican, que es muchas veces la causa que se ha dado. Si este hubiese sido un país con un sistema alimentario fuerte,
como el que soñó, por ejemplo, Hugo Chávez. En el 2002 tiene un libro que se llama El pensamiento alimentario de Hugo Chávez. Si eso hubiese sido verdad, si hubiesen sido serios con eso, se ríen de las sanciones. No tenía la sanción por qué generar ningún. Entonces, no es verdad las sanciones, no es verdad. Esto es un país, una tierra de gracia. ¿Por qué tiene que ver, por qué tienen que ver niños así sujetos a decisiones políticas? Es impresionante ver cómo se llena la unidad de recuperación nutricional. Yo no sé si debería decir esto, pero en el momento que decidieron ponerle la leche adulterada a los CLAP con sodio, se nos llenaban las unidades pediátricas con niños desnutridos por las diarreas. Entonces decía, es una relación directa entre una decisión política mal tomada o tomada con otros fines y lo que está pasando. Entonces, y la tercera cosa, y esto también es un poco comprometedor lo que voy a decir, es que se desplegó en Venezuela cuando cuando el presidente admite que hay una emergencia y permite que se abra el mecanismo de respuesta internacional en el país, se desplegó una respuesta que nos ha permitido algunas cosas buenas. Hemos ganado cobertura, ha entrado mucho dinero por parte de la cooperación internacional, pero todo ese mecanismo de respuesta es sumamente burocrático y costoso. Entonces yo he visto cómo esa cooperación internacional ha menoscabado un poco las capacidades nacionales, nos ha avasallado, nos ha quitado el camino un poco y ha gastado un dinero superfluo en cosas que no eran tan necesarias. Entonces estoy en pleno rebote de decir, bueno, yo fui 22 años en otros países, pero nunca viví así. Si en esto se ha convertido el humanitarismo, yo tengo que hacer otra cosa, tengo que buscar otro oficio y otro espacio de enunciación y de trabajo. O sea, estoy en esa revolución interna ahorita. Sí. ¿No estás en una decisión de seguir en lo que has hecho todo el tiempo o dejarlo todo, cambiar de rumbo? Creo que no aguantaría cambiar de rumbo, pero buscar otra plataforma para hacerlo, quizás algo más chiquito, menos burocrático, quizás. Sí, iniciativas más en la última milla chiquitica que me reconecten nuevamente con esa familia, con un caso y no con abogar por los 28 millones. O no sé, que yo no tendría por qué ser la voz de nadie más y tratar de recoger un poco y decir qué aprendimos, cómo podemos continuar. Estoy replanteándome cosas. ¿No sentirías que dejaste la labor incompleta si haces eso? Claro, sí. Yo creo que tenemos que seguir hasta el final, pero te voy a decir una cosa muy drástica. A este nivel siento que si yo digo que tenemos que seguir hasta el final, es hasta el final mío, no es hasta el final de la crisis del país. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros de esta generación que nos rompimos y que como cualquier venezolano se ha roto por el daño de esta crisis sobre uno, pero que se ha roto trabajando por el país, no va a haber el cambio, ni que lo haya. O sea, la crisis ha dejado lesiones que tomarán 2 o 3 generaciones. Yo tengo que ir despidiendo, Susana, pero oye, aquí me pones una huella y perdón que cambie el tema. La primera vez que probaste el jamón ibérico de bellota, ¿no? Así decidió cerrar Susana Rafali, ¿no? Sí, porque por tu primera pregunta, ¿cómo te conectas éticamente con poder disfrutar cosas después de vivir así? Entonces yo conchole, hay huellas que no han sido tan malas, hay huellas que son bonitas. Entonces lo primero es algún placer que a mí me haya cambiado un comportamiento, algo. Y entonces, sí, estábamos tengo una grandísima amiga, por cierto, alguna vez te mandó un audio muy lindo sobre su mamá, Doris Wells. Estábamos en Palma de Mallorca, se casaba con un marino español y él decidió ser espléndido porque le estaba pasando lo mejor de su vida. Y puso en la mesa un jamón ibérico de unos cerdos que habían sido criados con bellotas y dátiles.
yo me metí en la boca eso no había ni que morderlo, eso se deshacía en la boca con el calor. Yo sé que posiblemente tú no comes cerdo. Puedo decirte que lo probé en algún momento, ¿no? Pero ya tengo muchos años, entonces, 12 años que no como. No puedo compartir ese placer contigo. Ese placer, pero bueno, fíjate que desde ese día, hace 20 años, yo no he podido volver a comer jamón serrano. Me parece que es una cosa horrible, un pedazo de cuero lleno de sal, porque ya mi cuerpo probó lo que puede ser una exquisitez como el verdadero jamón de un animal crecido con absoluta felicidad y alimentado con esas delicias. Entonces, Susana puede también con una huella de placer y una huella gozosa. Fíjate que tiene que ver también con lo primero, ¿no? El tema de la alimentación es transversal en tu vida. Ay, sí, la primera y la última, sí, es increíble. Hay cosas biográficas, me imagino, sí. Y porque no puede ser que toda la vida mis referentes sean la mesa, la comida. Sin duda. Sí. Bueno, lo último que quiero preguntarte de Susana es, la huella que ha dejado Venezuela en ti, ¿no? Veo que este es un momento complicado en lo personal y en lo profesional. Pero si tú tuvieses que resumir la huella que ha dejado el país en ti, ¿cuál sería? La huella de la persistencia, de la huella de aguantar y tratar de persistir en lo que somos y de conservar nuestra memoria y lo que hemos sido. Mira, yo te lo digo cada vez que vengo en el estudio, Shirley, me conmueve que sigas aquí. Entonces, yo cada vez que veo a alguno de nosotros en su lugar, haciendo lo mejor que puede en medio de tantas circunstancias, eso deja una huella de permanencia en mí bellísima por la que espero poder continuar. Bueno, ojalá que esa palabra te acompañe en las decisiones futuras que tomes. Sí. Susana Rafali ha sido mi invitada esta mañana. Hemos conocido sus huellas ocultas. Te agradezco mucho y qué placer haberme reencontrado contigo aquí en el estudio. 7:52, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sin importar dónde te encuentres, te damos la mejor compañía.